Estamos aquí con Óscar Purrieza, entrenador de la Federación Madrileña y coach de Miguel Sembler y de Javier Martí, que están aquí en el Future de Naples, Florida, en la Academia San Casal. Y bueno, empezar el año no se puede empezar mejor, ¿eh? Sí, la verdad que muy contentos porque ganar el primer torneo, tú que has sido jugador sabes que es muy importante para coger confianza, que al final en este deporte es lo más importante y no hemos podido empezar mejor. ¿Qué habéis estado haciendo durante esta etapa tan complicada que ha tenido Javi Martí, con tantos problemas, lesiones, operaciones, en las cuales pues incluso nos ha contado que quería incluso en momentos tirar la toalla? Pues lo más importante es justo lo que he explicado antes, transmitirle confianza incluso en el momento más difícil, hacerle ver que no estaba todo terminado, que el codo en algún momento iba a sentirlo mejor, que tenía que seguir trabajando en las épocas que pudiese hacerlo y tener fe en que todavía tenía potencial para poder meterse y llegar a los 100 primeros, que a corto plazo es su objetivo. Ha sido muy difícil porque anímicamente ha tenido bajones fuertes, pero en los momentos que él ha visto que todavía era competitivo y que sentía ese veneno de la competición y del ganar, ha visto al final reforzadas algunas cosas de su cabeza. Javi se puede decir que ahora es un jugador más fuerte mentalmente. Tenísticamente es verdad que todavía tiene que recuperar cosas para poder superar el siguiente nivel, pero está en el camino y ya tío, confianza, que tuviese todavía un grado alto de disciplina en los malos momentos y tener fe en que tarde o temprano iba a salir adelante. Tú eres uno de esos tipos de entrenador, coach, de los que yo admiro, porque haces, digamos, lo que es la labor fea, la labor complicada con los alumnos y estás ahí en los momentos clave, ¿no? Le preguntaba a Javier cómo se definía él en los pilares que nosotros definimos a los jugadores, ¿no? El pilar técnico, ¿cómo lo definirías a él, el pilar técnico? Yo creo que Javi tiene mucho talento, pero todavía tiene algún freno dentro de sí mismo que le impide a veces jugar lo bien que podría. Es un jugador con mucha habilidad para hacer cosas, puede jugar más dentro de la pista, tiene mucha mano, tiene un revés muy natural y muy bonito, tiene mucha aceleración, mucha fuerza y tenemos que mejorar la transición defensa-ataque. A día de hoy, el que lo ve desde fuera ve un jugador sólido, potente, con un buen peso de bola en la derecha y bueno, esta semana sí se le han podido ver días muy brillantes en la zona del revés, pero tenemos que evolucionar hacia depender menos del rival y ser capaz de hacer más cosas. Él lo va a poder hacer y jugar en pista rápida en cuanto podamos va a ser importante. Él por los problemas en el codo, la verdad que en 4 años prácticamente no ha competido en pista rápida. Ahora que ya está sacando mejor y parece que hay un poquito de esperanza en que el codo aguante, es lo que tenemos que afrontar a corto o medio plazo para que cosas de su juego que en tierra batida le cuesta mejorar, solo por estímulo ya en pista rápida lo tengo que hacer de una manera más natural y que eso le permita seguir avanzando en el ranking y cuando juegue con jugadores de más nivel poder ganarles y meterse entre los 100 primeros. Te iba a preguntar a nivel táctico, pero ya prácticamente lo has mezclado y como veis pues tiene tan claro lo que necesita su jugador que prácticamente le sale de un tirón. En el pilar físico, ¿qué resaltarías de tu alumno? Javi es un jugador muy fuerte, cuando se lo cree, para mí tiene muy buenas habilidades físicas. Sí que es verdad que posicionalmente en pista tiende a correr un poco más hacia atrás que hacia adelante, hay que mejorar su desplazamiento en diagonal, el separarse mejor de la pelota, que por ejemplo al haber estado estos días aquí y ver cómo recalcáis tanto lo del doble ritmo, darle espacio a la bola, parece que no, pero eso le ha ayudado esta semana también para ganar el torneo y eso es algo que tiene que mejorar. A veces en las pelotas que le van cerca del cuerpo no se separa con tiempo, quizás porque esté pensando en cómo quiere jugar la pelota en vez de estar moviéndose, entonces en espacios cortos tiene que aprender a moverse mejor, pero como te digo, su principal virtud es que es muy fuerte, es resistente, ha adquirido una capacidad de saber sufrir en la pista que en este deporte es muy importante y de lo que más tiene que mejorar para mí es la anticipación y que su ojo vea las jugadas un poco antes para quitar tiempo al rival y ser un jugador más ofensivo. Como bien sabes y hemos hablado muchas veces, pues queda el pilar que después a alto nivel hace la diferencia, el pilar mental. ¿Qué crees que le hace tan bueno en ese pilar?
pues que ha sufrido mucho. Primero, que era un jugador muy ambicioso de joven, y el no poder al final alcanzar el nivel que él merece le ha hecho mucho daño. Ese dolor yo creo que le ha reforzado interiormente, quitando esos momentos de bajones en los que se planteaba dejarlo, pero ahora cada vez que un partido va igualado y quiere ganar, le veo con más determinación que cuando era joven y más ganas de sacarlo adelante. Necesitamos mejorar un poquito en atrevimiento, como dije antes, más confianza en sí mismo, que es la clave de este deporte, confianza en su tenis, y bueno, yo creo que durante este año lo vamos a conseguir. El año pasado fue un año en que tuvimos que salvar una situación difícil, que él recuperase algo de ranking para ver que todavía merecía la pena esforzarse y sacar adelante días en los que el codo lo tenía muy mal, y ahora el objetivo es mejorar mucho su nivel de tenis para dar el siguiente paso. Y bueno, hay muchos jugadores que están entre los 50 primeros a los que él o ha ganado o era de su generación y estaba ahí con ellos, como Carreño, Schwarzman, Bautista, Ramos. Hay muchos. Él sabe que tiene potencial para estar con ellos, y ahora su cabeza creo que está más preparada para afrontarlo. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de ti como coach, y de ti cómo haces esa transición de jugador, y que también tienes muchas dificultades y muchas adversidades, y haces la transición a coach. A ver, mi caso es un poco particular. Yo soy gallego, me hizo ilusión hacer toda mi carrera como jugador en Galicia sin salir. En aquella época en España era diferente. Me crié en pistas rápidas, me gustan mucho los torneos de pista rápida, y creo que generé un carácter bastante ganador, solitario por una parte, pero he tenido que sacarme las castañas del fuego yo solo, y eso como entrenador creo que me da una fuerza también para en los momentos difíciles intentar ayudar a mis jugadores. Me gustan retos complicados, gente que la ha pasado mal o que tiene problemas de confianza, y luchar con ellos para que puedan salir adelante. En el día a día actúo como cuando era jugador, sobre todo en los partidos, que es lo que más me gusta como entrenador. Yo vivo los partidos como si los jugase yo, como le ocurría a Pato Álvarez contigo, y como probablemente te ocurrirá a ti las veces que ves partidos. Lo vivo con ellos, me gusta coachear. Aquí es muy difícil, en Estados Unidos creo que el coaching sería un avance en el tenis, no porque hagamos al final a los jugadores robots y dependientes del entrenador, sino porque creo que el entrenador es una parte muy importante en este juego, y hay veces que durante los partidos no se ven cosas que desde fuera se ven, y mejoraría la calidad del espectáculo, y a los espectadores creo que también les gustaría. Seguir arriba, que este año va a ser un gran año para todos. Y gracias, Klaus. Gracias, muchas gracias.